es la primera causa de muerte en mujeres? Uno generalmente piensa que es cáncer, pero la primera causa de muerte en mujeres es infarto al corazón. ¿Es normal que duela cuando llega la menstruación? No es normal. ¿Qué rol o qué podemos hacer nosotros los hombres cuando estamos frente a una situación de dolor sexual que acompleja a nuestra pareja? El dolor menstrual muchas veces pasa a ser en el fondo un dolor crónico que se va repitiendo todos los meses. Todo dolor crónico puede afectar la salud mental de una persona. ¿Y realmente la ginecología sirve para ser usada en la telemedicina? Hasta los años 70 nunca se había estudiado. Quizás será que el infarto será distinto entre hombres y mujeres. Una experiencia emocional o una causa psicoemocional sí me puede generar un dolor físico real. ¿El dolor menstrual cómo impacta en la vida diaria de una mujer? El dolor no es normal y todo dolor sexual tiene tratamiento. Si es que hay dolor es porque hay un problema y ese problema se puede tratar. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Salud Tech. Hoy día me acompaña Natalia Córdoba, Growth Marketer de Salud Tech, que trabaja en el equipo de marketing y además les recuerdo que es mi amada esposa, así que estoy muy contento nuevamente de compartir este espacio contigo, Nati. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esa presentación. Qué lindo que me diga mi amada. Me encanta que le dé ese toque ahí cariñoso porque yo también te amo. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá hoy día y más contenta aún porque se viene un capítulo muy bueno, pero mejor aún es nuestra invitada. Así es, se viene un temazo para todas las mujeres y especialmente también para las familias porque vamos a estar hablando de cosas muy, muy interesantes. Así que Dani Rivek, nuestra querida Dani, la Dani ya trabajando en Salud Tech hace ya más de 4 años. Hemos hecho muchísimas cosas juntos, así que nada, para nosotros Salud Tech te quiere, Dani, te lo tengo que decir. Y para nosotros es un tremendo orgullo tenerte aquí en el podcast de Salud Tech. Oye, muchas gracias. Yo también los quiero. No, de verdad, llevamos harto tiempo trabajando juntos y yo he visto cómo ustedes han ido acompañando mi trabajo, han ido potenciando mi trabajo y se han ido motivando con las temáticas que a mí me apasionan. Cuando me invitaron a grabar este podcast y me propusieron los temas que íbamos a abordar, la verdad es que yo me emocioné de que me crearan este espacio para poder divulgar sobre estos temas que me parecen tan importantes, así que muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Y bueno, recordemos que Dani es ginecóloga de la Universidad de Chile y además es especialista en salud menstrual, piso pélvico o dolor pélvico y violencia sexual. Así que se vienen temas muy, muy profundos. Afírmense porque va a estar de alto impacto este capítulo, hay que decirlo. Buenísimo. Así que comencemos, Dani. Vamos a empezar con un tema potente, tengo que decirlo, porque no solamente me identifica a mí como mujer, yo creo que le identifica a la mayoría de las mujeres, que es el dolor menstrual y el dolor pélvico. Entonces partamos, Dani, con la primera pregunta. ¿Por qué crees que el dolor menstrual durante tanto tiempo se ha normalizado como parte de ser mujer? Yo creo que esta pregunta podríamos grabar el podcast completo con esta pregunta, porque las causas son múltiples. Hay causas históricas, culturales, religiosas, médicas y por supuesto que hay un tema también de género, de roles de género y cómo la sociedad se imagina que es la vida de las mujeres. Pero me gustaría responderla con 3 focos. El primero, creo que parte de la normalización del dolor menstrual viene por la culpa del tabú menstrual. Nosotros sabemos que el tabú menstrual es uno de los tabús más arraigados a nivel del mundo, es uno de los más antiguos. Y esto ha hecho que la menstruación hasta el día de hoy se considere como algo sucio, algo vergonzoso, incluso en muchas culturas, en muchas sociedades, al día de hoy sigue siendo algo impuro. Entonces ya empezamos a relacionarnos con la menstruación como algo negativo, entonces de todas esas connotaciones negativas no es tan difícil pasar a la connotación del dolor. Además, todas estas connotaciones negativas hacen que exista lo que se llama el silencio menstrual. Este es un tema que no se conversa, es un tema que es privado y ha hecho que cosas que no son normales, como es el dolor menstrual, hayan sido normalizadas y no salgan para afuera, sino que sea parte como algo del yo no me lo cuestiono y que se queda dentro de las mujeres. Lo segundo
también viene un poco parecido, pero es que nosotros sabemos que existe una romantización del dolor en la vida de las mujeres. Esto está como asociado como el rol de la mujer en la sociedad. Voy a ser totalmente irónica, pero el clásico ejemplo o el más fácil de imaginarnos es cuando pensamos las mujeres cuando inician su vida sexual. Y en el fondo está todo este concepto de perder la virginidad. Y está muy romantizado el que la mujer enamorada le entregue su cuerpo y su virginidad al hombre en un acto en el cual le duele y le sangra, y todo ese dolor está muy romantizado. Y asimismo se han romantizado otras cosas y que son parte como del rol de ser mujer, como es el dolor en el parto, el dolor de la crianza solitaria, o el sacrificio de la crianza solitaria, y asimismo el dolor menstrual. Y vamos perpetuando narrativas que se pasan de generación en generación, donde el dolor en las vidas de las mujeres es algo normal y es algo constante. Y tercero, que yo creo que es de las cosas más importantes, es lo que se conoce como el sesgo de género en salud. Y esto es cómo el cuerpo de las mujeres ha sido estudiado y medicalizado durante décadas desde una perspectiva masculina. Y acá, para poder entender este punto, les quiero contar lo que empezó a pasar en la década de los 70, que fue cuando se empezó por primera vez, a pensar quizás el cuerpo de las mujeres es distinto al del hombre y por lo tanto deberíamos estudiarlo en forma separada, y está relacionada con la mortalidad por infarto al corazón. O sea, aquí yo les quiero hacer una pregunta. ¡Qué miedo! Imagínense que están teniendo un infarto al corazón. ¿Cómo creen ustedes que sería un infarto al corazón? ¿Cómo se siente? ¿Cómo llega una persona a la urgencia? Bueno, personalmente yo creo que es como sentir que te falta la respiración, que tienes una presión importante en el pecho y que sientes básicamente que te estás como despidiendo de alguna otra manera. O sea, el corazón es como el motor, o al menos así lo siento yo, principal, el órgano principal que bombea al resto de nuestro cuerpo. Entonces, eso sentiría yo. Ya es como imposibilitado al final de hacer cualquier cosa. Claro. Pero en el fondo, quizás cuando uno se imagina, una de las principales, o por lo menos de las principales cosas que uno se imagina es el dolor, ¿no? Como el dolor al pecho. Y cuando nosotros enseñamos medicina, siempre lo enseñamos, incluso a mí cuando me enseñaron, cómo se ve un infarto al corazón, se ve como un dolor al pecho opresivo. Bueno, así es como se ven los infartos al corazón en los hombres, no en las mujeres. En las mujeres el dolor no es de los síntomas principales ni de los síntomas cardinales del infarto al corazón. Entonces, ¿qué pasó? Desde los años 70 se empezó a ver que cuando teníamos hombres y mujeres que estaban teniendo un infarto al corazón y llegaban a los servicios de urgencia, era mucho más probable que la mujer se muriera a que el hombre. ¿Por qué? Bueno, porque el síntoma cardinal no es el dolor. En las mujeres el síntoma más frecuente es sensación de falta de aire, asociado a náuseas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando llega una mujer a un servicio de urgencia con que me falta el aire y tengo náusea, el síntoma que más frecuente piensan que es, no sé si se les ocurre cuál puede ser, una mujer que llega, me falta el aire y ¿no? Chuta. No. Generalmente se asocian con crisis de pánico. Ya. Sí, puede Entonces llega una mujer que está cursando con un infarto al corazón y le diagnostican, en el fondo, esto es una crisis de pánico, se le da un tranquilizante y se manda de vuelta para la casa. Wow. Bueno, esto es sesgo de género en salud. Esto es el que hasta los años 70 nunca se había estudiado. Quizás será que el infarto será distinto entre hombres y mujeres, y esta asociación de que las mujeres somos histéricas, de que tenemos más problemas de salud mental, de que somos más ansiosas, hace que se nos medique o se nos estudie en forma distinta. Esto mismo se puede extrapolar a todos los temas relacionados a salud de la mujer, y salud menstrual o dolor menstrual no es algo distinto. Se ha estudiado muy poco sobre dolor menstrual y se enseña muy, muy poco en las universidades. Entonces, también puede pasar de que una mujer llega a una consulta con dolor menstrual y el profesional que la atiende va a saber muy poco,
probablemente no vas a saber cómo estudiarla, vas a saber muy poco cómo manejarlo, o incluso puede pasar que el profesional de la salud le diga esto es normal. Y así. Cuático. Me acuerdo con lo que dices de la crisis de pánico. Bueno, yo creo, porque realmente no sé, nunca he tenido crisis de pánico, quizás por eso no se me ocurrió, pero sí me acuerdo que una vez fui a urgencias, que se había una niña con una crisis de pánico, muy afectada claramente, y todo el mundo la miraba así como bicho raro, así como, ¿qué le pasa a esta galla? Y la niña estaba realmente muy afectada. Entonces, a mí me causó mucho impacto, pero vi como mucho rechazo, como mala cara del resto. Entonces, va muy relacionado a lo que tú estás comentando. Podría haber sido un infarto. Totalmente. Podría haber sido un infarto. Totalmente. Y también toda esa cosa negativa, como una mujer con crisis de pánico, es como, y todo eso viene como de esto mismo, de los sesgos de género en salud, y bueno, y también del estigma que existe en la salud mental, que me imagino que es un súper buen tema para otro capítulo. De todas maneras, tengo una pregunta, ahora que mencionaste el tema de los paros cardíacos. Creo que nunca he visto o escuchado a alguna mujer que le dé un paro cardíaco. O sea, básicamente, por lo general, ¿son más hombres que les pasa este tipo de situaciones o estoy en la completa ignorancia? Yo creo que ese también es un tema súper interesante de desmentir. Como que uno piensa, cuando uno le pregunta cuál es la primera causa de muerte en mujeres, uno generalmente piensa que es cáncer, pero la primera causa de muerte en mujeres es infarto al corazón. Sí. Y bueno, lo que pasa es que los estrógenos antes de la menopausia son muy protectores para tener un infarto al corazón, pero después de la menopausia ya los riesgos se van equiparando. ¿Y qué es lo que ocurre? Que claro, si me da un infarto al corazón a mí siendo mujer, tengo muchas más posibilidades de morir que si soy hombre, porque probablemente no me van a tratar con la misma rapidez y con los que podría ser, o me van a diagnosticar con la misma rapidez que a un hombre. Wow. Impresionante, la verdad, impresionante. Oye, Dani, hablando de este tema del dolor menstrual, ¿en qué momento el dolor menstrual deja de ser normal y tiene que ser evaluado por un especialista? ¿Es normal que duela cuando llega la menstruación? No es normal. Es muy frecuente, pero que sea frecuente no significa que es normal. Hay mujeres que nunca nos ha dolido la menstruación. Y acá yo creo que es importante saber diferenciar de que la menstruación es un proceso inflamatorio en el cual se desprende la capa interna del útero, que es el endometrio, ahí se liberan sustancias inflamatorias, entonces es frecuente tener como una distensión abdominal o sentir una pequeña molestia. Además el útero se contrae para eliminar la menstruación, entonces esas contracciones también las podemos sentir, pero tener esa molestia que es normal es muy distinto ya a tener un dolor. Habitualmente nosotros sabemos que un dolor es normal o una molestia va a ser normal si es que es muy fácil de manejarla en la casa. Por ejemplo, si me pongo calor, si descanso, si me tomo una infusión de manzanilla, de jengibre, si es que hago algunos estiramientos, posiciones de yoga. Si es un dolor que yo puedo manejar fácilmente en la casa, perfecto. Esa es la inflamación normal que nosotros hablamos. Pero si ya estoy necesitando tomar medicamentos en forma constante, eso ya no es normal y requiere estudio. De repente, la intensidad del dolor menstrual está muy relacionada con el estilo de vida y los niveles de estrés. Entonces, si yo tuve un mes, no sé, estoy en la universidad y estoy a final del semestre y tengo mi examen de grado, o no, es muy probable que ese mes me duela mucho más y claro, no me voy a asustar, voy a saber que mi estrés aumentó, por lo tanto mi dolor aumentó y lo voy a tratar. Otro puede ser que tuve un mes con muchas fiestas, muchos matrimonios, me lo tomé todo, bueno, el alcohol es súper inflamatorio, entonces si me lo tomé todo y me llega la menstruación, probablemente voy a tener dolor, pero sé que es por esto mismo, porque ese mes, pero si ya es todos los meses, ya deja de ser normal. Wow. ¿Qué rol cumplimos nosotros los hombres? ¿Ya? Yo me pongo en esta situación que yo soy madre, yo soy hijo de mi mamá, ¿cierto? Tengo una señora, eventualmente podría tener una hija, tengo hermanas. Y pasa que yo me he criado, ¿cierto? En función de que les llegó la regla, de que les duele, de que están un poco más sensibles, qué sé yo. ¿Qué rol juega el hombre que está rodeado de mujeres para poder en el fondo ayudarlas a que el tema de la regla sea menos doloroso o más natural o más positivo?
Yo creo que lo primero y lo más importante es romper con el estigma. Ya existe un estigma interiorizado. Es muy difícil que una mujer no tenga en algún momento, por lo menos, algún nivel de rechazo hacia la menstruación. Las que no lo tenemos es porque probablemente hemos hecho un trabajo muy activo de decir, a ver, la menstruación es un proceso natural, es un proceso saludable, no existe ningún motivo por el cual yo no debería relacionarme de forma positiva con la menstruación, pero ese es un trabajo que se hace. Y creo que como hombres, que especialmente si tienes una señora, toca esa pega de decir, bueno, a ver, ¿y si mi señora mancha la cama con menstruación, me va a dar asco? ¿Y por qué me daría asco? ¿Y podremos tener actividad sexual con la menstruación? Como sí, no, porque me da asco. ¿Cómo me relaciono yo con esta parte del cuerpo totalmente natural? Entonces creo que hay un trabajo primero del pensar si es que me genera rechazo, ¿por qué me genera rechazo? Y romper con eso. Asimismo, si tienes hijos, tratar de educarlos en torno a esto mismo. Nosotros sabemos que el 99% de las niñas cuando va al colegio siente vergüenza cuando están menstruando. Y esto es porque la mayoría de las veces reciben burlas o acoso por sus pares varones. Entonces, tratar de asegurarte de que tus hijos no perpetúen esta discriminación es clave. Y creo que ese es el rol principal. Pero después sí te toca acompañar a alguna mujer que está con dolor menstrual, el validar. No hacer comentarios como, bueno, esto es algo normal de ser mujer, le pasa a todas, tómate una pastillita y listo. Que creo que es algo que es muy frecuente, y entender que no, el dolor menstrual no le pasa a todas, y si a la mujer que tú acompañas le está pasando, tener un rol que contenga, que acoja. Por favor, adelante. No, Dani, me queda súper claro. Dentro del discurso de esta conversación mencionaste el endometrio, ¿cierto? Me pasa que he hablado con algunas mujeres que me han comentado que dentro de su círculo se habla mucho acerca de la endometriosis. Entonces, mi pregunta es, primero, quiero saber y quiero que le expliques al mundo qué es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que generalmente pensamos que es ginecológica, pero bueno, es mucho más, una enfermedad sistémica que puede afectar todo el cuerpo, que genera un crecimiento anormal de tejido endometrial afuera del útero, que es extremadamente inflamatorio y que genera muchísimo dolor. Sí. Buenísimo, creo que queda súper claro. Y frente a lo primero que te comentaba, ¿tú crees que está subdiagnosticado este concepto de la endometriosis? Totalmente. Es que se estima que alrededor del 10% de las mujeres tiene algún grado de endometriosis. O sea, 1 de cada 10, pero de esas menos de la mitad tiene un diagnóstico. Y de las que tiene un diagnóstico, ellas se han demorado entre 6 a 7 años en recibir el diagnóstico. Entonces, tenemos, bueno, por esto mismo, de que estamos hablando de la normalización del dolor, del sesgo de género en medicina, de todos los temas que al principio del podcast, hacen que muchas veces las mujeres no consultan. Si es que consultan, los médicos no están formados en salud menstrual, en patologías como correctamente. Muchas veces los mismos médicos, profesionales de la salud normalizan, y si es que quieren hacer el diagnóstico, existe un error de que lo único que se hace habitualmente es pedir una ecografía ginecológica. Y si la ecografía ginecológica está normal, es como tú no tienes nada, tu dolor menstrual es normal. La ecografía ginecológica diagnostica muy pocas causas de dolor menstrual. Existen decenas o centenas de causas de dolor menstrual, y una ecografía ginecológica diagnostica muy poquitas.
Y la mayoría de los tipos de endometriosis no se logran diagnosticar con una ecografía ginecológica tradicional y necesitamos exámenes más específicos como resonancias magnéticas con contraste, que además son exámenes caros, o una ecografía ginecológica, pero que se llama ecografía con protocolo endometriosis profunda, que tiene que estar realizado por un ginecólogo o ginecóloga experto en el tema, que hay muy poquitos capacitados a lo largo de Chile y casi todos están en Santiago. Mencionaste que son exámenes caros. Me preocupa un poco porque dentro de lo que nosotros hoy día en Salud Tech estamos ofreciendo y promoviendo son los servicios FONASA, ¿cierto? A todas las personas que pertenecen a esta previsión. Uh-huh. Y también mencionamos al principio del podcast que existe mucho sesgo cultural probablemente, ¿cierto? Que viene de hace cientos y cientos de años. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que Chile, a nivel gobierno, está haciendo algo para que estos exámenes caros puedan ser accesibles para el resto de la población que no tiene de repente el mismo nivel de ingresos? Se están haciendo cosas, pocas. Yo creo que muchas veces lo que están haciendo es bueno, hay un movimiento, hay toda una asociación de mujeres con endometriosis, hay ginecólogos y ginecólogas especialistas en endometriosis que se están agrupando. Hace muy poquito, el año antepasado, salió la Guía Ministerial de Manejo de Endometriosis que entrega los lineamientos y que ojalá todos profesionales de la salud que atienden mujeres y dolor se la pudieran leer. Se está hablando sobre crear un GES de endometriosis, pero todavía es algo que está muy en pañales. Hay algunos proyectos de ley como sobre manejo del como para cómo abordar el dolor menstrual en mujeres, pero que también están hace muchos años detenidos en la Cámara de Diputados. Y lo que pasó hace muy poquito es que se agregaron nuevos códigos FONASA para la cirugía de endometriosis. Pero todavía, esto es muy nuevo, pasó hace un par de semanas, tenemos que ver cómo realmente se logra implementar, pero todavía para el tema de diagnóstico sigue siendo difícil. Y también no solamente por el tema económico, sino que, como decía, los exámenes tienen que ser realizados por ginecólogos, ginecólogas, expertos en ecografía de esto o una resonancia informado por un radiólogo o radióloga experto, y eso hay poco. Entonces necesitamos más profesionales que se formen. Hay mucho camino todavía por recorrer. Oye, Dani, a mí este tema, claro, soy mujer, claramente, me llega directo. Yo en general he pasado varios episodios donde reconozco, a mí me ha dolido mucho el tema de la menstruación, de repente quedo realmente como inhabilitada de poder hacer mis gestiones diarias, ir a la universidad, ir al colegio, ir a trabajar, de repente, y uno está lamentablemente obligada a seguir con la vida como si nada te estuviese pasando, porque la vida sigue y uno tiene que seguir con el dolor, lamentablemente. Sí, me acuerdo también mucho del caso de mi tía, me acuerdo, siempre nos cuenta que ella cuando estaba en el colegio le llegaba la regla, le llegaba un dolor que de verdad la tiraba al suelo, la tenían que ir a buscar, se la tenían que llevar a la casa porque de verdad tenía que estar acostada sin moverse. O sea, en verdad, obviamente hay distintos tipos de dolores, pero yo sé que hay dolor que te imposibilita de realizar tu vida y hay que seguir como sea. Entonces, en tu experiencia, Dani, el dolor menstrual, ¿cómo impacta en la vida diaria de una mujer? Mira, aquí no voy a saltar mi experiencia y te quiero contar un poquito los datos duros porque tenemos. Y quiero partir como desde lo que ocurre con las niñas. Tenemos estudios de UNICEF que no son antiguos, son del año 2020, sobre la experiencia de menarquia o primera menstruación en Latinoamérica, y sabemos que alrededor de 1 de cada 3 niñas falta a la escuela cuando está menstruando. Y la principal causa por la cual falta a la escuela es el dolor menstrual o la falta de manejo correcto del dolor menstrual. Y también sabemos de estos mismos estudios de UNICEF que el 40% de las niñas y adolescentes cuando están menstruando sienten que sus capacidades de concentración se ven disminuidas. Por otra parte, sabemos que el dolor menstrual es la segunda causa de ausentismo laboral recurrente en mujeres jóvenes. Entonces, si nos estamos imaginando el dolor menstrual o la falta de abordaje correcto, el dolor menstrual genera una falta de oportunidades importantes desde el punto de vista educacional, laboral. Todo esto nos lleva a exacerbar la brecha económica
y esto hace de que el estigma y el dolor y la falta de abordaje, la falta de salud menstrual en el fondo sea una de las principales causas de acentuar la brecha de género entre hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo nos afecta? La verdad es que nos afecta en todas las esferas. Incluso nos afecta a nosotras como género en nuestras capacidades de acceder a poder, porque obviamente si no tenemos educación, acceso laboral, o sea, si tenemos menos educación, menos oportunidades laborales, menos oportunidades económicas, obviamente también tenemos menos acceso a poder. Estoy muy de acuerdo con eso, y de hecho, no sé si lo viste, pero hace poco en un noticiero un periodista hizo un ejercicio con una máquina, no sé qué era, que se puso para simular lo que era el dolor menstrual. Y creo que iba como por niveles. Para ver, porque al final el hombre no tiene idea en realidad de lo que sentimos muchas de las mujeres cuando estamos menstruando. Y se lo puso y creo que duró hasta, no sé, te mentiría, nivel 3 y era hasta 10. O sea, en el nivel 3, él estaba que se moría con el dolor y dijo, no, ya, sáquenmelo. Dijo, y no puedo creer que haya más niveles. O sea, hay muchas mujeres que hacemos realmente nuestra vida diaria con ese tipo de dolor, estando sangrando. Entonces, el tema es súper potente, y yo creo que sobre todo hay que, como dices tú, Dani, hay que todavía falta mucho por aprender, estar conscientes, sobre todo por las mujeres que quizás no lo sienten, y también por el género masculino, y eso va 100% por parte de la educación que hay que hacer con el género. Así es. Lleva un poco el tema del concepto del dolor menstrual más hacia las casas, ¿cierto? Dani, en tu experiencia, ¿has visto que el dolor menstrual afecta la salud mental de las personas e inclusive en la relación que uno tiene con la pareja? Muchísimo. Y aquí tenemos que pensar de que el dolor menstrual muchas veces pasa a ser en el fondo un dolor crónico que se va repitiendo todos los meses, y todo dolor crónico puede afectar la salud mental de una persona. Por una parte, acá con el dolor menstrual vemos que es muy frecuente tener la ansiedad anticipatoria. En el fondo, todos los meses o a lo largo del ciclo menstrual, cuando yo voy viendo que se va acercando la fecha de mi menstruación, empiezo a sentir esa ansiedad de no quiero que llegue ese día. Por otra parte, es muy frecuente que haya fatiga, como fatiga emocional. El dolor es extremadamente agotador. Entonces, vivir con dolor genera fatiga, y eso mismo un factor de riesgo para tener depresión. Por otra parte, también genera peor autoestima, como soy exagerada, no puedo aguantar un dolor, esto le pasa a todas las mujeres, pero yo soy incapaz. Entonces, y también se ha visto que genera aislamiento. Por esto mismo, en el fondo estoy con dolor y no quiero ir a relacionarme en espacios familiares o al trabajo, con la gente de la pega, y en el fondo tener que decir nuevamente estoy con mucho dolor para mirar las caras de otra vez está diciendo que le duele mucho. Entonces está súper claro y estudiado de que el dolor menstrual, así como todo dolor crónico, afecta a la salud mental. Y esto mismo también tiene un impacto en las parejas. Por una parte puede haber, bueno, son muchas, pero creo que voy a tocar dos. Por una parte puede haber como una decepción muy grande de la mujer hacia el compañero. Bueno, acá estamos siendo muy heteronormados. Estamos imaginándonos, obviamente sabemos que cuando tenemos mujeres que tienen parejas mujeres, todo este problema es mucho menor, hay mucha más comprensión y es mucho más fácil abordar las temáticas, pero cuando uno tiene una pareja hombre, puede haber una decepción muy grande por parte de la mujer de no sentirse acogida, acompañada por el compañero frente a este proceso de dolor. O sea, esto como que diga, de nuevo, como ya, oye, si esto le pasa a todas las mujeres, tómate una pastilla y listo, y en vez de poder acogerme frente al dolor, es muy duro, porque eres mi compañero, eres mi vínculo, que debería ser de todas las personas que existen, debería ser la persona que debería estar ahí acogiéndome, como eres mi pareja, o sea, tú eres el más importante en que me acoja que ninguna otra persona que existe en mi entorno. Y lo segundo que pasa es que puede afectar mucho la sexualidad, porque el dolor
y es totalmente normal, hace que uno tenga menos deseo sexual. Y muchas veces el dolor menstrual va asociado a dolor sexual. Entonces, si además tengo dolor en los encuentros sexuales, obviamente mi deseo sexual va a ser mucho menor, y esto hace que al no tener deseo sexual, muchos hombres se lo toman como algo personal, como un rechazo hacia ellos mismos, y si no hay una muy buena comunicación, esto obviamente distancia mucho más a las parejas. Uf, sí, está muy, muy profundo los temas, pero antes de pasarme al siguiente, como que me gustaría hacerle un pequeño zoom a lo que significa, ¿cierto?, los cambios hormonales. Creo que no hemos podido hablar un poco de eso, pero a ver, los hombres, voy a intentar representar mi género, pero los hombres muchas veces no entendemos cómo la mujer puede tener tanto cambio hormonal durante el día a día o durante el mes. Entonces, lo primero que quiero como desmentir o validar es si es que realmente las mujeres pasan por estos cambios hormonales. ¿Son evitables? ¿No son evitables? Préstame ropa, Dani. No, Préstame ropa. Algo de poncho me estoy poniendo ante la herida. A ver, yo creo que esto es culpa de la falta de educación menstrual. El ciclo menstrual, la verdad es que debería ser algo que todos deberíamos entender. O sea, es parte tan importante del 50% de la población, y lo enseñan tan poquito, en forma tan superficial, y cuando lo enseñan en el colegio lo enseñan solamente mostrando unos gráficos, entonces esta hormona sube, esta hormona baja, y más que nada con una finalidad reproductiva. Pero no explican cómo estas hormonas que suben y estas hormonas que bajan afectan todo el cuerpo. Y son hormonas que atraviesan la barrera hematocefálica, llegan al cerebro y actúan regulando el sistema serotoninérgico, dopaminérgico, el sistema GABA. O sea, el estrógeno y la progesterona son potentes hormonas que regulan los estados de ánimo. Y acá, entonces, las mujeres pasamos por cambios hormonales y cambios físicos y psicoemocionales a lo largo del ciclo menstrual. Absolutamente sí. Esa es la excepción, la parte del cuerpo de la mujer que no cambia a lo largo del ciclo menstrual. Ahora, estos cambios, si nosotros supiéramos o entendiéramos sobre el ciclo menstrual, son cambios absolutamente lógicos, predecibles, que no debería a nadie como sorprendernos de qué está pasando. Entonces, algo que pasa es que, claro, no entendemos sobre el ciclo menstrual ni hombres ni mujeres, y muchas veces los hombres no participan del ciclo menstrual de las mujeres. Y acá probablemente conozco muy pocas mujeres que comparten su ciclo con sus parejas. Pero voy a tomar yo de ejemplo, yo soy una. Yo tengo una app en mi celular donde voy registrando mi ciclo menstrual. La app se llama Flow, por sí. Y mi pareja la tiene descargada en el celular. Entonces, él tiene con total claridad en qué momento del ciclo menstrual estoy yo. Y bueno, él vive con una persona especialista y apasionada en ciclo menstrual, por lo tanto, probablemente algo así como en la tercera cita le tocó el exponer. Esto pasa, esto sube, esto baja, y yo creo que ya el segundo mes de pololeo, la app del ciclo menstrual está en su celular. Ahora logra entender. Ahora, ¿qué cosa creo que es importante? Los cambios que van ocurriendo. Por ejemplo, muchas veces la forma más marcada es como preovulación, posovulación. Nosotros sabemos que preovulación los niveles de estrógeno están más altos. Hay, por ejemplo, hay más ganas de sociabilizar, hay más energía. Mientras más cerca de la ovulación estamos, hay más deseo sexual. Después de la ovulación empieza a aumentar la progesterona. La progesterona es una hormona que genera calma, que genera tranquilidad cuando se produce correctamente, que genera más cansancio. Entonces es normal que en la fase post-ovulación necesitemos dormir más, necesitemos descansar más, tengamos más hambre, necesitemos comer más. Todo eso es normal, está bien. También podemos estar más sensibles, un poco menos tolerantes, y todo esto está
perfecto. Ahora, cuando estos cambios empiezan a afectar mi calidad de vida y, por ejemplo, ya no es que esté más sensible o menos tolerante, lo cual muchas veces son cosas que tenemos que la tolerancia es algo que deberíamos trabajar las mujeres. Generalmente somos demasiado tolerantes y la fase premenstrual nos pone como ese, hey, no, acá hay un límite, nos ayuda a poner límite, pero cuando ya empezamos a tener cambios, por ejemplo, dolores de cabeza, me duelen las pechugas, me siento súper irritable y me estoy teniendo conflictos constantemente con mi pareja, cosas por el estilo, bueno, todo eso no es normal, eso significa que hay una alteración en la producción de hormonas, generalmente de progesterona, es el síndrome premenstrual y es algo que no hay que normalizar, al igual como el dolor no lo vamos a normalizar, el síndrome premenstrual tampoco lo normalizamos, tener síntomas que afecten la calidad de vida no son normales, aunque sí pueden ser frecuentes. Y asimismo, estos muy frecuentemente aumentan en altos periodos de estrés. Entonces, de nuevo, si tengo un síndrome premenstrual justo a final de año, en periodo de exámenes, tampoco me voy a cuestionar. Es como, ok, entiendo, dormí poco, comí pésimo, dejé de hacer deporte porque tuve que estar todo el rato estudiando. Ya, ese mes puede ser que tenga un síndrome premenstrual espantoso. Pero logro compensar todo eso y se quita, perfecto, está bien y no es necesario consultar. Pero si es algo que persiste en el tiempo, es algo que requiere atención médica. Vale, y hay... Quería hacer un comentario. A diferencia de los hombres que también van teniendo cambios hormonales, que podemos ir teniendo pic de testosterona, pero esos pics de testosterona son mucho más impredecibles que los cambios hormonales de las mujeres. Entonces nosotros siempre pensamos como que las mujeres son poco predecibles, pero en el fondo no es que seamos poco predecibles, es que hay muy poca formación en ciclo menstrual. Yo creo que si los hombres estudiáramos el ciclo menstrual de nuestra pareja, podríamos tomar muchas mejores decisiones en la vida. Mejores decisiones. Así que me voy a descargar esa aplicación inmediatamente. Inmediatamente, terminando acá se la descarga. O sea, acá podríamos tener estaría bueno como una sesión con mi pareja al lado. Exacto, para que nos contara también su versión. Claro, y sabría qué decir también en este momento. Es verdad. Bien. Oye, Dani, bueno, se han tocado tantos temas sobre la menstruación, quizás no negativos, pero más como ligados a ese lado. Pero yo me imagino, ¿hay algún tema o se puede abordar de alguna forma más positiva la menstruación? Me imagino que sí. Sí. Bueno, es algo que deberíamos tratar de hacer con las niñas y con los niños desde que son muy pequeños. Como que uno dice, bueno, ¿desde cuándo tengo que empezar a hablar de menstruación? Ojalá desde la primera infancia, desde que son más chiquititos. Empezamos así desde el momento en que empezamos a nominar las partes del cuerpo. Entonces, esto es mi vulva, esto es el pene. Bueno, por la vulva en las mujeres grandes sale la menstruación, como usar palabras como una palabra completamente normal. Y entonces si ya empezamos a hacer asociaciones positivas, o primero, ni siquiera eso, dejar de hacer las asociaciones negativas, empezar a nombrarla, porque la palabra menstruación muchas veces las niñas no la escuchan, incluso hasta que les ocurre la primera menstruación, o cuando las mamás ven que ya les ha empezado a crecer las pechugas y dicen, ay, que le va a llegar la menstruación en cualquier momento, y ahí se sientan y empiezan como ya, te lo voy a explicar todo de una, y es totalmente abrumador. Entonces empezamos a hablar de esto como algo totalmente normal. Ya con eso vamos quitándole toda la parte negativa y después podemos hacer una asociación positiva. Principalmente la asociación que a mí me gusta es, en el fondo, y lo que le digo muchas veces a las niñas en su primera menstruación, es solo las niñas sanas menstruan. Cuando no tengo menstruación, significa, o no tengo una menstruación normal, significa que hay algún problema. Por ejemplo, una de las causas más frecuentes de ausencia de menstruación es cuando tenemos déficit de nutrientes, altos niveles de estrés, niñas que viven en contextos de, culturas de dietas, trastornos de conducta alimentaria, violencia intrafamiliar, etc. Muchas veces esas niñas presentan por ausencia de menstruación por el estrés. Entonces, y hay muchísimas otras causas que hacen que la menstruación desaparezca. Entonces, el tener una menstruación todos los meses va siendo un tremendo indicador de salud. Y por una parte, si es que yo menstruo, significa que yo ovulé. Y si es que yo ovulé, significa que estoy produciendo unas hormonas
como le digo a las niñas, fantásticas que actúan a lo largo de todo el cuerpo. Si yo ovulé, significa que produje estrógeno. El estrógeno hace que yo crezca, que tenga huesos más fuertes, que corra más rápido. Y así vamos haciendo asociaciones positivas, que en el fondo la menstruación es un indicador de salud. La menstruación es un reflejo de la ovulación. Si es que yo ovulé, la ovulación no es solo para tener guaguas, porque si hacemos una asociación solo de esto es para tener guaguas, entonces probablemente las niñas no van a querer menstruar porque no quieren tener guaguas. Pero si tú le dices, si tú ovulaste es porque estás produciendo estrógeno y progesterona y estas hormonas mejoran tu capacidad de concentrarte, vamos haciendo asociaciones positivas que totalmente se pueden. Buenísimo. Oye, Dani, antes de pasarnos al siguiente tema, para todos los papás y mamás que tenemos una gran responsabilidad, ¿cierto?, de educar a nuestros hijos, y hablando de lo mismo, ¿cierto?, de la educación en salud menstrual, salud sexual, ¿en qué momento del crecimiento de ese niño los papás tenemos que empezar, ¿cierto?, a hablar de este tipo de cosas? Desde siempre. Ahí creo que es súper importante entender que la educación sexual integral parte en la primera infancia, va siendo y se mantiene a lo largo de todo el desarrollo. Entonces, como papás o como cuidadores profesionales que acompañamos el crecimiento de niñas y niños, deberíamos estar incorporando educación sexual y educación menstrual, que es parte de la educación sexual desde la primera infancia. Y ahí uno dice, bueno, ¿y qué tengo que enseñarle? Y para esto existen los lineamientos de la UNESCO, que nos van diciendo cuál es la información que yo tengo que ir incorporando por cada etapa de la vida, qué tengo que incorporar entre los 2 y los 4 años, porque ahí ya empezamos a entregar información entre los 4 y los 6, y cómo voy de a poquito enseñando las partes del cuerpo, enseñando que si yo no quiero que me toquen es no. O sea, el tema del consentimiento y el cuidado del cuerpo lo empezamos a enseñar desde muy chiquitito. Y existen muchos libros, existen muchos profesionales que van enseñando esto, porque claro, uno se puede meter y buscar lineamientos de la UNESCO, pero puede ser un poco técnico, pero también en la página Chile Crece Contigo aparecen cuáles son los temas que deberíamos ir conversando por edad, según su entendimiento y con el principal objetivo de proteger. Pero, o sea, los niños más chiquititos, cuando uno dice todos los niños y las niñas tienen derechos sexuales, y cuando uno escucha eso dice, pero ¿cómo un niño va a tener un derecho sexual? Por supuesto, todas las personas, los niños también. El derecho de los niños es la indemnidad sexual. Es poder entregarle todas las herramientas para que él sea capaz de protegerse, porque por desgracia el abuso sexual infantil es una realidad mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos, y entregar herramientas para que se puedan proteger es parte de nuestro rol como padres, cuidadores, educadores. Muy, muy interesante. Y Dani, comentaste una palabra recién que es del consentimiento. Y vamos a pasar a la segunda sección del podcast, que es justamente relacionado con eso y con el dolor sexual, que va un poquito ligado a la primera sección. Y en base a eso, Dani, hay muchas mujeres que sienten dolor al tener relaciones, pero no lo conversan. ¿Por qué cuesta tanto, crees tú, hablar de este tema? Mucha. De hecho, 1 de cada 3 mujeres va a tener dolor en la actividad sexual en algún momento de su vida. Así de frecuente. Y yo creo que volvemos a la primera pregunta del podcast. Creo que las causas son muchas, históricas, culturales, y va mucho también relacionado con las primeras cosas que conversamos sobre la normalización del dolor en la vida de las mujeres. Pero yo creo que el mito de la virginidad ha sido algo que nos ha hecho mucho, mucho daño. ¿Por qué digo el mito de la virginidad? Porque la verdad es que anatómicamente, médicamente, la virginidad no existe. Bueno, esto es uno de los reels que nosotros hicimos en Salud Tech y como que se más viralizó, ¿no? Y la virginidad es un concepto social, es un concepto cultural, pero anatómicamente, cuando una mujer empieza a tener actividad sexual penetrativa, el himen, que es una membrana laxa con orificio,
se estira, se achica, pero no debería sangrar, no debería doler, como que el cuerpo de las mujeres no cambia. Entonces, históricamente y hasta el día de hoy, incluso si hablamos con muchos profesionales de la salud, existe esta idea de que la primera vez que yo voy a tener coito con un hombre, se va a romper el himen, y como se va a romper el himen, voy a sangrar. Y entonces, ya desde el primer encuentro sexual, nosotros estamos pensando que va a doler. Entonces nuestra vida sexual de las mujeres empieza con dolor. Y eso va haciendo que ya, si la primera vez ya es con dolor, seguir normalizando en otros escenarios ya cada vez es más frecuente. Y posparto también duele, y la menopausia también duele, cuando no. Jamás, nunca debería doler tener actividad sexual. O sea, el himen no se rompe. No, en una actividad sexual, en una mujer con un cuerpo saludable, con un encuentro sexual con consentimiento, donde se sabe sobre la respuesta sexual, donde hay espacio para la lubricación, para la excitación, nada debería romperse, nada debería doler. Wow, no sabía. Dani, el dolor, ¿cierto? Que tiene relación con el dolor sexual, ¿tiene que ver o está directamente relacionado, ¿cierto?, con un dolor emocional? La mayoría de las veces no. La mayoría de las veces el dolor sexual tiene una causa física, biológica súper clara, y existen infinitas causas. Puede ser una malformación, puede ser una infección, puede ser endometriosis. En el fondo tenemos una causa. Pero también existe dolor en los encuentros sexuales que vienen gatillados por una causa, o sea, por un factor emocional, pero que este factor emocional inicial gatilló consecuencias físicas. En el fondo, a pesar de que inicialmente fue algo emocional, trae consecuencias físicas que son las que generan el dolor. Y aquí quiero traer uno de los ejemplos que creo que es más claro sobre este tema, que está relacionado al trauma sexual. Ahí comentamos al principio que trabajo harto con mujeres con historias de violencia sexual, y creo que ese fue el tema que me llevó a dedicarme a dolor después. Nosotros sabemos que después de una experiencia traumática, especialmente si esta experiencia está relacionada a la sexualidad, al cuerpo, no necesariamente tiene que haber sido como un abuso sexual, puede ser una experiencia traumática con el ginecólogo, la atención ginecológica. Se pueden gatillar dos cosas. Primero, puede haber una respuesta miofacial de la musculatura del piso pélvico. O sea, el músculo que envuelve la vagina, que envuelve los órganos del piso pélvico frente a una experiencia de trauma, se contrae, empieza a formar bandas tensas. Para ser más técnica, la placa motora empieza a producir un exceso de acetilcolina que genera entonces esta banda tensa en la musculatura del piso pélvico. Y muchas de las mujeres que les dicen que son, comillas, estrechas, que eso no existe. Uh-huh. En el fondo, lo que tienen muchas veces son una musculatura, un piso pélvico disfuncional, que no es normal, que está muy tenso, que puede ser por muchas causas, pero una de esas causas puede ser después de una experiencia traumática. Y también las experiencias traumáticas producen dolor por otra causa que se llama sensibilización central, que hace que a nivel del sistema nervioso central el cerebro empiece a percibir como amenazante, como doloroso, estímulos que no son amenazantes y no son dolorosos. Entonces, por ejemplo, el tener actividad sexual o el tocar los genitales puede empezar a generar dolor, siendo que no es un estímulo doloroso, pero el cerebro, después de esta experiencia traumática, se sensibilizó y sí lo percibe así. Entonces, una experiencia emocional o una causa psicoemocional sí me puede generar un dolor físico real. Ay, Dani, siento que estos temas tocan súper fuerte tanto al género femenino, pero también al género masculino que le interesa,
¿cierto? Acompañar en el proceso menstrual, sexual, a nuestras parejas y a nuestro entorno femenino. A mí personalmente me interesa muchísimo. Yo me preocupo de que mi señora, en el fondo, si tiene alguna molestia, soy el primero en decirle, oye, hagamos algo para que tú estés bien. A mí me interesa que tú estés bien, que te sientas bien en todo aspecto de la vida. Entonces, Dani, te pregunto, ¿qué rol o qué podemos hacer nosotros los hombres cuando estamos frente, ¿cierto?, a una situación de dolor sexual que acompleja a nuestra pareja? Muchísimo. Creo que lo más importante es validar el dolor. Como existe esta idea de que a veces las mujeres inventamos dolores porque no tengo ganas, eso no. O sea, jamás he escuchado creo que es mucho mito y es decir como sí, como te duele, ok, perfecto, te creo. Algo tan sencillo como te creo. Lo segundo es que si estoy en un encuentro sexual y hay dolor, hay que parar inmediatamente. O sea, los encuentros sexuales no pueden doler. Y lo mismo si es que no hay goce, también hay que parar. Porque si mantenemos la actividad sexual con dolor o sin goce, ¿qué va a pasar? Primero, el cuerpo frente a un estímulo doloroso, ese músculo se va a contraer más y ese sistema nervioso se va a sentir más en amenaza. Entonces el dolor miofacial y el dolor como nervioso de sensibilización central va a ir empeorando, entonces va aumentando el dolor. Y además las mujeres empezamos a hacer asociaciones negativas, como si yo tengo sexo, me va a doler. Por lo tanto, el sexo es algo que no me gusta, es algo que me atemoriza, es algo que yo no quiero y empieza a generar rechazo. Entonces no hay nada peor que un hombre tenga actividad sexual con una mujer o perpetuar el dolor y la actividad sexual sin goce, porque esa mujer solamente va a tener más dolor y menos interés en el futuro. ¿Qué porcentaje de las mujeres tienen relaciones sexuales para consentir al hombre producto de esto mismo? Muchísimo. Me encantaría haberlos traído por escrito, no lo traje, pero hay una encuesta que lo hizo el ministerio, el equivalente al Ministerio de la Mujer en España hace como 2-3 años, y que lo hicieron en mujeres jóvenes cuando empezaban a tener actividad sexual, y se veía que como las mujeres jóvenes tenían actividad sexual muchas veces para consentir al hombre y usaban palabras como sacrificio. Entonces ya desde que muy chiquititas estamos haciendo esta asociación. Y yo creo que eso es otra cosa súper importante, porque las mujeres muchas veces nos sentimos muy responsables como en tener actividad sexual aunque no queramos. Y este era otro punto que quería comentar, como el asegurar el compromiso. Existe esta narrativa que hemos escuchado de la abuela, la tía, como si no le das la pasada se va a ir con otra. Claro. Eso no puede ser un comentario más machista y en el fondo, por desgracia, probablemente lo hemos escuchado todas. Entonces, estar ahí y decir como yo te aseguro mi compromiso, como yo no estoy contigo por tu cuerpo, como claro, por supuesto la sexualidad es muy importante, pero yo no estoy contigo porque tú me entregas tu cuerpo, yo estoy contigo porque te amo a ti en tu totalidad y te quiero sana y te quiero bien, y si no vamos a tener actividad sexual, yo no me voy a ir con nadie. Algo tan básico como asegurar eso, asegurar el vínculo seguro. Lo otro, creo que es muy importante educarse, entender lo que está pasando, buscar ayuda en compañía, porque el dolor no es normal y todo dolor sexual tiene tratamiento. O sea, si es que hay dolor es porque hay un problema y ese problema se puede tratar. Entonces, participar activamente en el proceso de buscar ayuda, y si encontramos una ginecóloga, un ginecólogo que se dedica a la quine pisopélvico, participar. Yo acompaño muchas parejas en este proceso. Muchas veces vienen los hombres como explícame qué está pasando, qué puedo hacer yo. Hombres que participan en la quine pisopélvico y que después incluso ellos mismos les hacen parte de la quine a las mujeres en la casa, estirar la musculatura, hacer el ejercicio de elongación. Y por último, muchas veces, especialmente cuando vemos relaciones, hombres que están muy comprometidos con la relación y ven que su pareja lo está pasando mal y que tuvieron dolor en los encuentros sexuales, también pasa que muchas veces los hombres empiezan a generar rechazo en los encuentros sexuales porque les genera mucho miedo el producirle dolor a sus parejas. Entonces empezamos a ver disfunciones sexuales
producto del no quiero dañarla a ella. Y ellos empiezan con poco deseo, ellos empiezan con dificultad en la erección, porque en el fondo tiene esta asociación por mi culpa, te está pasando esto. Y hay veces que no es raro que ellas ya están completamente tratadas, ya tratamos la causa del dolor, estamos perfectos, aumentó el deseo, están listas, quieren, pero el hombre es como, no, yo no quiero porque me da mucho miedo el hacerte daño. Entonces, si eso está pasando, entender que entonces ahí te toca a ti como hombre la terapia, ir con una psicóloga, sexóloga, psicólogo, sexólogo probablemente a tú participar del proceso terapéutico de sanación, porque la sexualidad es de ambos y probablemente si estás participando activamente de esto, también te va a afectar a ti. Perfecto. Potentísimo el mensaje, Dani, y clarísimo. Yo creo que lo más importante tanto para hombres como para mujeres. Y ahora vamos a pasar a otra sección. Es bien cortita y es un poquito más dinámica. Te vamos a hacer solamente 2 preguntas en esta sección que se llama Directo a la Vena. La idea es que respondas lo más cortito posible. Sé que cuesta. Ojalá lo más cortito posible y directo al grano, directo a la vena, como dice la sección. Entonces, la primera pregunta, Dani, que te vamos a hacer es: ¿cuál es el método anticonceptivo que más recomiendas? El método anticonceptivo más recomendado es el que escoge una mujer informada. No existe un método superior sobre otro. Existen métodos mejor en cada contexto, en cada etapa de la vida, en cada mujer, y el mejor va a ser cuando la mujer, con toda la información, es capaz de elegir el mejor método para ella. Dani, ¿es verdad que los métodos naturales no sirven? Mito. Decir eso es como decir que todos los autos son igual de rápidos o funcionan igual en una carrera de autos. Existen montones de tipos de métodos naturales o de reconocimiento de la fertilidad, y tenemos unos que son muy peligrosos y muy malos, como el usar las apps de los celulares, o el coito interrumpido, o el método del calendario, y otros que son extremadamente eficaces, como el método sintotérmico, que es igual de eficaz que las pastillas anticonceptivas, según la información que entrega la Organización Mundial de la Salud. Buenísimo. Dani, bueno, pasando a la última sección de este capítulo, sabemos que tú en SaludTech eres una de las doctoras más queridas porque nos has acompañado durante todo el proceso de crecimiento que hemos tenido dentro de SaludTech. Hoy día, como lo he mencionado en repetidas ocasiones, SaludTech está atendiendo más de 6.000 personas todos los meses, y dentro de las especialidades que nosotros hoy día atendemos también tenemos, ¿cierto?, el espacio de la especialidad de ginecología. Entonces, preguntarte, Dani, ¿qué ha significado para ti la telemedicina hoy día en tu especialidad, en la ginecología? Bueno, primero para mí, como Daniela, me abrió un montón de puertas de libertad económica, de libertad. Me ha permitido, mi historia me permitió irme a estudiar al extranjero y seguir atendiendo a mis pacientes y seguir teniendo ingresos económicos. Entonces, para mí misma me cambió la forma de trabajar, pero también me ha permitido llegar a mujeres a lugares de Chile que no tenían acceso a un profesional de salud especialista. Yo, dentro de las áreas que trabajo, por ejemplo, está la ginendocrinología. Y, por ejemplo, atiendo muchísimas mujeres en etapa de menopausia que querían iniciar terapia hormonal de la menopausia y que vivían en lugares donde no habían especialistas, donde les negaban la terapia. Y asimismo, un montón de ejemplos donde la ginendocrinología, por ejemplo, es como clave en cómo me ha permitido llegar a muchas Buenísimo. partes. Oye, Dani, yo creo que esta pregunta te la voy a hacer porque es algo que es muy usual, es muy recurrente en las personas cuando uno le habla de telemedicina. ¿Y realmente la ginecología sirve para ser usada en la telemedicina? Porque mucha gente dice, pero ¿cómo voy al ginecólogo por telemedicina? ¿Cómo le muestro? ¿Qué sé yo? ¿Realmente sirve la ginecología en telemedicina? Yo creo que casi todos los motivos de consulta se pueden abordar por telemedicina. Hay un par de motivos de consultas que no se pueden, y creo que esto es súper importante, que es: las mujeres debemos tener un control ginecológico anual
presencial. Una vez al año se examinan las mamas, se toma la presión arterial, se examina la vulva, se pone un espéculo, se mira el cuello del útero, se toman examen, el Papa Nicolau si es necesario, la PCR, virus papiloma humano, y el control ginecológico yo no lo puedo hacer online. Pero muchas veces ese control ginecológico se puede hacer con matronas, con matrones en APS, se puede hacer, hay muchos profesionales que los pueden hacer, y otras temáticas que se quieren abordar se pueden abordar a través de la ginecología, o urgencias, infecciones urinarias, infecciones vulvovaginales, muchas se pueden a través de la descripción. Muchos temas de sexualidad se pueden ver en la consulta, salud menstrual, con excepción de probablemente el control ginecológico y el abordaje del dolor, que el dolor necesita un examen presencial. Casi todas las otras causas se pueden ver online. Buenísimo. No lo dije yo, lo dijo realmente aquí la doctora Dani Rivek, ginecóloga, que ya lleva haciendo y ejerciendo la telemedicina hace más de 4 años. Dani, por último, quiero que le hables a la cámara y le digas a todas esas mujeres en el fondo que están o han pasado por algún tipo de dolor sexual, dolor menstrual, y que no se atreven a dar el primer paso. ¿Cuál es la cámara? Ay, yo creo que es momento de romper con estas cadenas con las que nacemos las mujeres y empezar a reconocer que el dolor en nuestras vidas no es normal, que es importante buscar respuesta y que de a poquito la medicina está empezando a dar el ancho de a poco. Cada vez hay más profesionales que están formados, que especialistas, y entender también de que este modelo médico de medicina muy paternalista, muy patriarcal, ya va en desuso, y que si llegaran a ir a una consulta ginecológica y se encuentran con un médico que les da órdenes, que las reta, que las culpabiliza, o sea, en el fondo eso totalmente paternalista, adiós, se van de ahí. O sea, cada una es dueña de su cuerpo, uno toma las decisiones sobre su propio cuerpo. Nadie tiene el derecho a retarme Y recordar que la autonomía corporal, que es un derecho humano, es la capacidad de tomar decisiones sobre mi propio cuerpo, también ocurre en la consulta ginecológica, y el consentimiento ocurre en la consulta. Entonces, en todo momento en que me van a tocar, me van a hacer un procedimiento, me tienen que explicar qué es y pedir mi permiso, y si yo no lo doy, no se puede realizar. Entonces, saber que estos son mis derechos y no volver a aceptar una consulta ginecológica que no sea de esa manera. Qué bonito, qué bonita forma de terminar. Tremendo mensaje. De esta manera, entonces, quiero darle las gracias, primero que todo, a nuestra gran invitada, Dani Rivek, ginecóloga, ¿cierto?, de Salud Tech, que también tiene sus propias consultas. Y bueno, Nati, como siempre, un tremendo placer también trabajar contigo, y darle las gracias a todas las personas que llegaron hasta el final de este episodio. Recuerden seguir a la Dani Rivek en sus redes sociales, en dani.ginecóloga, y también darle suscripción a este video. Así que gracias, Dani, gracias, Nati, y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao.